Elipsis es una propuesta lúdica, divertida y diferente para ver el séptimo arte. Elipsis con Iván Camarillo y Roberto Ortiz. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Iván Camarillo desde casa en esta cápsula de Elipsis a través de GES Radio. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven y nos siguen a través de YouTube. Les recuerdo y los invito para que se suscriban al canal. Y bueno, ya teníamos unas cuantas semanas que no hacíamos cápsula por diferentes cuestiones, pero retomamos y no solamente retomamos la cápsula, sino que retomamos un tema del que ya habíamos hablado antes, que son estas grandes escenas, las grandes escenas memorables del séptimo arte. Y quiero saludar a mi querido Franz Weiss y a mi querido Roberto Ortiz. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, buenas noches. Un placer, como siempre. Como siempre. Sí, aquí estamos muy listos y con mucho gusto de estar compartiendo el micrófono contigo y con Franz. Excelente, excelente. Pues vámonos de lleno. Vamos a dar cada quien dos recomendaciones y a la vez, o sea, hablar de estas escenas icónicas del séptimo arte y que son realmente memorables y a la vez, pues, despertarles este interés, pues, si no la han visto o si solo la han visto una vez para revisarla de nueva cuenta. Así que vamos a empezar con mi querido Franz. ¿Qué nos tienes, mi querido Franz Weiss? Muchísimas gracias, mi querido Iván. Otra vez los saludo ya por Zoom al aire. Al aire, claro, sí, sí, sí. Robert y mi Iván, pues bien, un placer. Fíjate que estuve repasando porque es una tarea muy divertida buscar escenas icónicas. Sí. Finalmente son escenas que se han colado en nuestra psique y permanecen, en el caso de algunos, como es el mío, en la infancia, en la juventud, y que no solo están en mi psique, sino que se han parodiado, se han replicado, han sido, incluso, a veces ni siquiera son parodias, pero se ocupa la misma técnica para ciertas películas. Y pensaba en una escena que para mí es verdaderamente icónica en los 80s, y sin temor de hacer spoiler, porque es una película de los 80s que está más vista que cualquier tiktokero de la actualidad. En la película, en la escena final de la película de Karate Kid, de la primera versión, la versión de los 80s, en donde es la final del combate del torneo de artes marciales, en donde el héroe, que es Daniel LaRusso, que es el nerd que por fin se va a sacudir el bullying, es herido con un golpe ilegal y finalmente tiene que como último recurso, después de un pequeño reiki que le aplica el maestro Miyagi en la parte lastimada, que es la pierna, tiene que usar la última opción, el golpe legendario, la patada de la grulla, ¿no? La técnica de la grulla, una técnica que Miyagi se encarga durante la película en hacerla como la técnica legendaria, esa que solo se logra cuando se equilibra todos los chakras y la mente. Y entonces al final, esta patada, la posición de la grulla y la patada final de este combate es una escena icónica que marcó nuestras infancias. Yo recuerdo haber pateado a varios niños en la primaria con la posición de la grulla. De esa forma, y no solo en la primaria, también más grande, ¿no? También más grande, pero ahí sí no funcionó. Abusivo. ¿Sabes qué? Abusivo, no, sí, yo era bully. Fíjate que... Oye, por cierto, que ahorita que dices de esta película, efectivamente es una primera versión porque hubo una segunda versión con Jared Smith, el hijo de Will Smith, y hoy en día en plataforma en Netflix está una serie que es ya actual con los mismos actores, pero ya en la actualidad, que se llama Cobra Kid. No sé si ya la checaste. Cobra Kai. Cobra Kai. Este es el motivo. Yo acabo de terminar la primera temporada. Es un agasajo vintage de lenguaje ochentero, música ochentera, estos personajes que de pronto bailaban en nuestra psique en la infancia,
no solo Daniel, que era el héroe, que era un tipo insignificante, que de pronto se convierte en alguien importante y que le baja la novia al más guapo, al más rifado, al bully de la escuela, porque aparte se genera esta serie precisamente a través de la premisa de todos los fans de Karate Kid, que decían que realmente la víctima era el antagonista, porque llega un niño nuevo al pueblo, al que él tiene su vida hecha, y entonces él lo bulea, y el niño le baja a la novia y termina pateándole su rubio trasero. Entonces, finalmente, la víctima, según muchos fans de los 80s, era el personaje antagónico, que ahora es el protagonista en la versión del spin-off de YouTube, que se vendió a Netflix. Es muy interesante porque es un antihéroe convertido en héroe. Sí, es lo que te iba a comentar. Es de YouTube, ¿no? Pero la compró Netflix recientemente. Así es, creo que es uno de los primeros original de YouTube, que creo que debe ser de los únicos que realmente tuvieron éxito, porque es una locura querer que la gente pague YouTube, pero creo que pues, en Netflix va a vivir mucho tiempo esa serie. Está muy bien realizada, muy bien contada y extraordinariamente actuada por la gente que está, y vemos a Ralph Macchio, como el retrato de Dorian Gray, un hombre de 2 años y su personaje tenía 16. Sí, fue la época en que él se volvió famoso con esta película. Ralph Macchio hizo 3 entregas, porque la cuarta entrega la personificó Hilary Swank, también muy joven. Y esta nueva versión que comentábamos con Jared Smith, el hijo de Will Smith, y ahora Cobra Kai, ¿no? Que también es con los mismos actores, con Ralph Macchio y los demás actores. Por cierto, Ralph Macchio ya no había, después de que lo lanzaron a la fama con esta película, hizo algunas otras pocas y desapareció de la escena hasta ahora con esta nueva serie de YouTube que tú mencionas. Que por cierto, en créditos de Netflix está que Will Smith es un coproductor. Will Smith es de los productores junto con Ralph Macchio y otros más, pero esta última remake de Karate Kid es todo lo contrario, porque están en China y entonces en China no es karate, es Kung Fu, y esa película se debería haber llamado Kung Fu Kid, ¿no? Que es con Jackie Chan, el emblemático artista marcial payaso del cine, de la pantalla. Sí, oye, y además de esta escena, pues al final, memorable, ¿no? El nerd, el nerd héroe buleado se redime y es el clímax de la película, ¿no? Es esta escena con el torneo, el gran maestro Miyagi, el personaje, es de esta clímax ochentero, ¿no? Que tanto nos gustaba. Es la estructura clásica y mejor, y creo que esta película define, es bien interesante porque el director es el director de Rocky, si mal no recuerdo, el director es el director de Rocky, de la primera película, y el escritor es un tipo que había pasado por el proceso precisamente de estudiar artes marciales. Entonces es una película honesta que muestra toda esta onda de la filosofía oriental, pero le agrega un sentido del humor muy particular. Es decir, sí es el maestro sabio oriental, pero con un sentido del humor muy particular. Claro. Porque aparte, Pat Morita era comediante, no era un actor serio. Claro, exactamente, sí, eso no mucha gente lo sabe. Vientos, mi querido Franz, me hiciste querer volver a verlas. Fíjate, tiene muchos años que no veo la saga de Karate Kid. Venga, mi querido Robert, vamos con tu recomendación. Pues mira, mi recomendación es de 2 películas que son del mismo año. Primero voy a hablar del Padrino y después primero una y después ya en la otra ronda. Lo comento de una vez porque las 2 son del mismo año. Tanto El Padrino como El Exorcista son de 1972. Hoy voy a tocar primero la de El Padrino, que está dirigida por el gran director Francis Ford Coppola, y que bueno, tiene 3 películas, porque esta es la primera entrega. Hay una segunda entrega que hace 2 años después, y 15 años después, en 1990, hace su tercera entrega de El Padrino. Y bueno, pues El Padrino es una historia fabulosa, basada en la novela de Mario Puzo,
en la que desarrolla la historia de la familia Corleone. En particular, en la primera parte se enfoca en Vito Corleone, personificado aquí por el gran actor Marlon Brando, que por cierto hay que decir que ganó el Oscar como mejor actor por esta película, y que hay que decir que él rechazó este premio tan significativo para la industria cinematográfica y para todos los actores, porque estaba luchando a favor de las comunidades indígenas o nativas de un lugar, y mandó a una mujer para que rechazara el premio y dijera un muy emotivo mensaje a la comunidad cinematográfica en favor de los derechos humanos. Entonces, bueno, pues la escena que yo les voy a comentar ahora es una escena icónica que también es casi al principio de la película, de la primera parte del Padrino, en donde Marlon Brando está festejando la boda de su hija y está en su despacho con sus gentes más cercanas y con una persona que viene a pedirle un favor. Y bueno, la escena es que está aquí Marlon Brando, está él en esta escena acariciando a un gato, mientras dice unas palabras muy interesantes, porque el mafioso que va a verlo le pide un favor, porque él es el padrino, es el que mueve todos los hilos de la mafia en Nueva York y en las afueras de Nueva York, y él le pide un favor al padrino, pero estas son las palabras que le dice, es una frase muy importante en la película, y le dice así: tu país te ha dado la espalda y por eso has venido a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero y ni siquiera me has llamado el padrino. Esa es la frase que él le da al mafioso que le pide el favor, y por supuesto que el que le pide favor, pues este mafioso le dice: padrino, por favor, ayúdame. Y él pues ayudaba a toda la gente que estaba a su alrededor en todas las cuestiones de juegos, de prostituciones. De lo único que no estaba de acuerdo el padrino era en la cuestión de las drogas, no por doble moral, sino porque la gente que lo ayudaba, entre políticos, jueces y policía, no estaban muy de acuerdo en ese entonces, porque la película se realiza a finales de los años 40, se está desarrollando esta historia a finales de los años 40, y no era muy bien visto la cuestión del narcotráfico, de los narcóticos. Entonces, pues esta es una de las escenas maravillosas del Padrino, pero hay que ver las tres películas, porque la segunda parte trata del padrino antes de volverse mafioso en Nueva York, cuando era un niño, cuando tiene que salir del pequeño pueblo de Corleone, de donde retoma su nombre y se vuelve un gran famoso mafioso de la época, porque poco a poco va adentrándose en este mundo, y ya después lo vemos mayor en el papel de Marlon Brando, que ya tiene su emporio hecho y pues siendo una gran persona. Pero en la segunda parte es el principio, y después en otra parte el desarrollo de su hijo Michael Corleone como ya el padrino, después de que pasa el padre la sucesión a el hijo. Y esta es la historia en los años 50, cómo se desarrolla. Y ya la tercera parte ya es en una historia en los 70s, ya cuando el padrino es mayor, cuando trata de congraciarse con la sociedad y se mete en el rollo de cuestiones eclesiásticas. Es una película muy interesante, las tres son muy buenas, pero de verdad que hay que verlas parte por parte, la primera, la segunda y tercera en ese orden, para entender toda la historia, que es maravillosa y que Mario pudo hacer vibrar en sus páginas, y que mucha gente además pues, la consideró un bestseller, porque no solamente era la historia de Vito Corleone, sino de toda la familia Corleone, con esta gran película icónica en esta escena que acabo de mencionar. Es Bonacera, se llama el mafioso.
Y le dice, buonasera, buonasera. Me pides un favor y ni siquiera me has invitado a cenar a tu casa, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Una gran escena. Y bueno, tiene muchísimas, toda la saga, ¿no? Una gran película, El Padrino de Coppola. Y bueno, pues yo les voy a recomendar una película de 1900 también, como Robert, dos películas del mismo año, solo que yo del 95, en 1995, pues hubo muchas grandes películas, todos los noventas, pero más aquí en el plano, en el plano hollywoodense, pues hubo varias propuestas, entre ellas dos de las que les voy a hablar. Una pues es Hit, Fuego contra Fuego, conocida aquí, de 1995, del director Michael Mann. Y la escena que les voy a mencionar es para mí una de las mejores logradas en cuanto a secuencias de acción, y no solamente lo pienso yo, sino mucha gente, es la escena de un tiroteo en pleno corazón de Los Ángeles, a plena luz del día. Hay que recordar que Michael Mann es un experto en estos temas, en estos thrillers de acción, y él mismo se ha encargado de supervisar con otros ex pandilleros, ex convictos, después convertidos en actor, como no mal recuerdo, Edward Burke, creo que se llama, uno de los actores que salen en Perros de Reserva, uno de los más viejos, fue realmente... incursionó en una banda de criminales y estuvo preso muchos años, al igual que el mismo Danny Trejo, que aparece en Hit, y otros que no aparecen. O sea, siempre para darle realismo a sus escenas, se empapa de las gentes que estuvieron involucradas en el ojo del huracán, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tenemos a dos de los personajes más icónicos del cine y dos de los actores de la misma generación más icónicos, que es Robert De Niro y Al Pacino, jugando el juego del gato y el ratón, en policía que está obsesionado con atrapar a un ladrón de bancos con su banda, de muy alto nivel, por cierto. Y bueno, el meollo del asunto está en que el líder de la banda, que es Neil McCauley, interpretado por De Niro, quiere dar un último golpe para así poder, pues, ya dejar esta vida y irse del país, vivir bien, con bienes, con dinero, y le da la oportunidad a sus amigos, pues, entre ellos tú, mi querido Franz, apareces ahí, como Chris, es Tom Sizemore, Michael Cerrito y el mismo Danny Trejo. Digo esto porque el querido Franz tiene un gran parecido con Val Kilmer, o lo tuvo mucho de más joven, ¿no? Eso es algo que por eso nos conocimos. Y bueno, el personaje de Val Kilmer es fundamental también, ¿no? Él les da la oportunidad de irse, pero todos le entran. Dice, venga, todos vamos a hacer ese último golpe al banco, que es llegar a plena luz del día, a mediodía, y como si fuera el viejo ¿no? A la vieja usanza, amordazar y robarlo a plena luz del día. Entonces, una noche antes se meten como son ladrones de alto nivel, pues se meten por debajo del estacionamiento y quitan las alarmas para los policías, ¿no? Que en 3 minutos salen. Entonces, pero previamente hay un soplón que les da el pitazo, que dice en el barrio, a la banda de Al Pacino y los policías, y en ese momento salen disparados cuando De Niro y su banda están atracando, están llevándose el botín, y van saliendo. Primero sale el personaje de Tom Sizemore, que en la película se llama Michael Cerrito, inolvidable ese actor también. Ya están a punto de salir, y va De Niro y tú, mi querido Franz, atrás, y los rodean, y empieza una de las secuencias más brillantes en el cine de acción, con un tiroteo espectacular. Hay que decir que los actores fueron entrenados medio año antes con policías reales, con la policía militar, que les ayudó y los coachó para cargar, ¿no? Porque, o sea, son ametralladoras reales las que usan, pero pues tenían que
verse real cómo cargaban los cartuchos cuando disparaban, ¿no? Y se les acababa. Entonces, todo esto lo hacen brillantemente. Empieza un tiroteo con cientos de extras, ¿no? Todavía no explotaba la era digital. Entonces, imagínense el centro de Los Ángeles con alrededor bancos, la casa de bolsa, etcétera. Y empieza el tiroteo y la gente enardecida, corriendo todos, se suben al coche y están ya cercados de varias calles y unos disparos, el sonido, hay que decir que el sonido usado en HIT fue una microfonía múltiple de unidades de efectos donde jugaron con los ecos. Entonces, los balazos se oían con eco, ¿no? O sea, más, esta película, hay que decir que se disfruta muchísimo. Se disfrutó en el cine, con sonido Dolby de la época, pero si ustedes tienen un teatro en casa, pues ahí súbanle a esa escena o a toda la película, porque realmente es la película mejor probada en ese sentido de sonido de calidad. Se oyen las balas, los casquillos de los lados izquierdo y derecho de los canales, cómo van cayendo. Y bueno, es frenética y además de colofón, es una película que no tiene nada de música. Eso hay que decirlo. Es la única película de acción trepidante que no tiene música de fondo. Es completamente brutal y con los puros balazos y la gente que sale corriendo. Cuando en la secuencia se ven cómo van abollando los coches, es impresionante, es de un realismo que raya en lo insoportable para alguien que no le guste tanto frenetismo, ¿no? Pero es una gran película y aquí la voy a presumir. Yo siempre presumo las películas, entonces aquí voy a poner... Sí, sí, Esta es la señor. edición de 2 discos, edición especial en Blu-ray, y ya es la edición definitiva. Presentó hace 3, 4 años De Niro y Al Pacino con Christopher Nolan en Los Ángeles, con motivo del aniversario de la película, y no se la pierdan porque es una maravilla. 3 horas de duración, pero que se van así. Mi querido Franz, te toca. Una chulada que aparte, en referencia a lo que nos compartía el buen Robert, tiene como protagonistas a los gigantescos Pacino y De Niro, como El Padrino 2, ¿no? Claro, Así es, Precisamente exacto. a efectivamente. los padrinos, ¿no? Nada más y nada menos que a los mismísimos padrinos. Y que para este tipo de películas, para este tipo de tramas especiales, de thrillers con acción, son los más indicados y le dan todo este peso a esa película en esa época, porque aparte eran actores como muy complicado tenerlos en el mismo set, ¿cierto? Claro, sí, Así sí, es, sí. sí. Y además, sí. Habría que decir también que de esta existe una versión anterior de Hit que ya habíamos comentado, Iván, del mismo director, Uh-huh. con otros actores, pero es la misma historia que Para en televisión, en para esta la versión televisión. está más redondeada, ¿no? Sí, el mismo Michael Mann no quedó a gusto porque era una versión para la televisión con dinero limitado, pero él siempre quiso y fue alentado por los productores a hacer una versión, a una película a gran escala de este mismo tema y pues salió esta maravilla de la que estábamos hablando y en referencia a lo que decía también tú, bueno, tú y Franz, la única vez que los dos actores que siempre los han puesto como rivales a De Niro y a Pacino, pues son grandes cuates. La única vez que pudieron salir antes de esta película fue en El Padrino 2, pero pues ahí por tiempo, cronológicamente, pues no podían, porque De No Niro salen hacía el juntos. papel No de comparten Vito escena, claro. Corleone, de joven, y pues Pacino es Michael Corleone, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo se saboreaba el día que alguien nos pusiera en la gran pantalla, y creo que Michael Mann no se equivocó. Esa escena también podía haber mencionado la escena, hay muchas, ¿no? Pero la escena del café, donde están ellos dos, pues es memorable, ¿no? Es una escena en donde los dos se dan su declaración de principios uno a uno. Y Shakespeare ahí, claro. claro, sí, 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 es una escena firmada tú lo sabes, mi querido Franz, de shoulder, Sí, de sí. plano y contraplano,
Así es. Y es una maravilla, ¿no? Los dos hasta se caen bien, se hacen, quieren hacerse cuates, ¿no? Pero están en los polos opuestos. Por cierto, ahorita que están hablando del Padrino, hay que decir que de la tercera película del Padrino, Francis Ford Coppola planea hacer una nueva versión, quizás más extendida, que ya de por sí es larga la película de 3 horas, o quizá poner algunas escenas que antes no había puesto, ¿no? Ay, ese Coppola, le encanta meter mano en las obras ya hechas. Oigan, vamos contigo, mi querido Franz. Rápidamente, el tema hablábamos de los 90s, en el 96 sale Transporting, una película sobre un grupo de escoceses yonkis, drogadictos y ubicados en su propio apocalipsis del milenio, ¿no? Su preapocalipsis, en donde la escena que creo que marcó a esa generación, que es la mía, que es la generación X, es donde Mark Renton, el protagonista, tiene con el tema de dejar las drogas y de tener un equivalente, algo, un placebo que lo aliviane, consigue pastillas de opio, nada más que no son vía oral, son supositorios, y decide probar esto como un paliativo para su intento de dejar las drogas. Y la escena icónica que tiene muchísima simbología es cuando Mark entra al excusado de un lugar de mala muerte, que es un excusado que es la antesala al infierno, en Escocia. Es el peor excusado de Escocia, lo dice ahí. Es el peor excusado de Escocia. Este cuate con un tema donde está laxado, llega al excusado, evacúa todo lo malo que tiene en el interior, y ahí mismo evacúa las pastillas, los supositorios de opio, y en una maravillosa metáfora de la drogadicción, se introduce en el WC entre la porquería del peor excusado de Escocia, que decir Escocia y el peor excusado ya es demasiado brutal. Entonces, es casi un pleonasmo, ¿no? Es casi un pleonasmo. Se introduce en este excusado que se convierte en una escena que yo creo que le valió en su época el título de la naranja mecánica de los 90, ¿recuerdan? En donde Mark entra nadando gloriosamente en el excusado, en un éxtasis por encontrar los supositorios, y vuelve a emerger de entre ese excusado terrible con la posibilidad de alivianar su propia adicción de ese día. Una escena icónica que representa mucho a la generación X, que es mi propia generación. Muchos hurgamos entre excusados, no en Escocia, pero con nuestros propios demonios en una época complicada. Muy complicada, muy icónica. De ver una puesta en escena dirigida por Ignacio Retes, el director, hace como 4 años. Gabriel Retes. También pues habla sobre todo esto, y por supuesto que está este baño donde se supone que él echa todo lo que no le sirve, ¿no? Claro, brutal. Sí. Es una maravilla, una secuencia surrealista. Claro, no apta para espíritus sensibles. Para espíritus sensibles. Hay que recordar también que hay una secuela de esta película. Muy mal lograda. Que es de Transporting 2, es una secuela donde ya ellos son mayores y pues hablan de las vicisitudes que han vivido después de muchos años de la primera parte de la película de Transporting. Exactamente, me quedo Robert. Venga, porque el tiempo es oro. Pues yo voy a hablarles de esta otra película que es también tan famosa como El Padrino, también tuvo reconocimientos por la Academia, y es El Exorcista, dirigida por William Friedkin, que por cierto tiene en plataforma una película sobre un exorcismo real, y que también pues ahí hace una labor de documentación. Pero en esta película del Exorcista, de la cual hubo algunas secuelas, pues hay que decir que esta es una de las obras de arte del terror y del horror de la época, con grandes efectos especiales, y trata sobre una familia, una mujer que es actriz, que está divorciada y que vive con su hija, la pequeña Regan, una niña de escasos 10 años, que se pone a jugar con la cuija, y empiezan a resultar en la casa algunos eventos
extraños paranormales que no saben qué sucede. La madre, muy preocupada por el extraño comportamiento de la hija, la lleva con doctores para ver qué es lo que tiene, hasta que después de tantas evaluaciones, tanto médicas como psicológicas, hay alguien que le sugiere que contrate o que busque a un exorcista para que haga este rito en el que saque a un ser diabólico, a un demonio que está poseyendo el cuerpo de esta niña. Y pues aquí aparece la imagen, son dos sacerdotes, uno que es de origen italiano, que consigue a un padre de mayor edad, que está protagonizado por Max von Sydow, que es el padre Carras, y que él es el que va a hacer el exorcismo apoyado por el padre Merrin, que es el otro padre que lo consigue y logra hacer este rito. Pero la escena icónica de esta película es sin duda alguna la llegada del padre Carras a la casa de esta niña, que es una escena memorable porque se ve al fondo cómo va llegando él en un taxi, se baja a la calle donde está esta casa y solamente está iluminado por un faro de luz, y se alcanza a ver la ventana de donde está la niña, que está encendida, y el faro de luz que alcanza a dibujar la silueta del padre Carras, que se va a adentrar a esta casa a luchar contra demonios y contra una serie de eventos paranormales tremendos, y que hacen de esta película una de las mejores historias de ficción de terror que se han hecho durante toda la historia de la cinematografía mundial. Esta es la recomendación que tenemos, y pues espero que les guste para que la puedan ver, ¿no? Realmente, además, Linda Blair salió a la luz por esta película, hizo algunas otras películas y después desapareció de la faz del séptimo arte, pero todavía ahí por ahí sigue hablando un poco de su gran experiencia que tuvo con la película El Exorcista. Y sí, lamentable la carrera de Linda Blair. Después lo que hizo fue desnudarse para tener algunos dólares para sobrevivir, porque esta película la encumbró y la destrozó. Así claro. es. Sí, y además pues estuvo en boca de todos, ¿no? Es muy polémica por el guión, decía muchas cosas, y teniendo a una menor de edad, ¿no? También sí, ahí fue muy polémico con William Friedkin. Decía malas Exacto. palabras, y además hay unas escenas que están muy fuertes. La escena del crucifijo es una escena muy fuerte también, porque como la hace una niña muy pequeña, pues en ese momento pues no era muy bien visto, pero como la película justifica muy bien todas las escenas que la niña realiza, pues la película es todo un éxito y sigue siendo todo un clásico del cine Un mundial. clásico, exactamente, pero yo la acabo de ver hace poquito, hace quizás medio año, y es una película que envejeció mal, que ahora podría ser casi una parodia con el nivel de efectos especiales y narrativa de la época. Ahora los efectos especiales que eran tan fabulosos y sorprendentes en la época, ahora se ven como caducos, como viejos, como si fuera una parodia contemporánea. Les recomiendo que la vean. Hay que recordar que Sí. Linda Blair hizo una parodia precisamente de esta película que se llamó ¿Dónde está el exorcista?, con el actor icónico de todas estas películas de ¿Dónde está el piloto? Y ¿Dónde está el policía? Y hacen una parodia de ella misma actuando en esta película como la poseída. Exacto, se llama Repossessed, ¿no? Reposeída. Reposeída, Ajá, exactamente, reposeída. Con el gran Leslie Nielsen. Sí. Exactamente. Oigan, pues rápidamente yo les voy a recomendar también otra película del 95, Seven, Los Siete Pecados Capitales, ya muy vista, o los que no la han visto los invito. Una de las mejores películas de los 90s y de David Fincher y de los thrillers, ¿no? Ya es mucho decir. La escena icónica del final, digo, a estas alturas voy a decir un spoiler, pero pues espero que ya pero el programa todos ya la hayan visto, ¿no? El final es perfectamente estructurado, excelentemente bien hecho. Había barajean varias finales, pero se quedó el que tenía que ser. Después
asesino serial que interpretado por Kevin Spacey, que recrea los asesinatos de los 7 pecados capitales, pero y los dos investigadores, Brad Pitt y Morgan Freeman, Mills y Somerset, que son la clásica pareja dispareja policíaca, pero que funciona muy bien. Es un clichezote, pero funciona muy bien porque ahí parten los conflictos y las imposibilidades, las carencias tanto del uno como del otro. Entonces, si se maneja muy bien, esta pareja dispareja puede resultar muy atractiva como en esta película, ¿no? Al final, después de haber recreado teatralmente, metafísicamente los asesinatos, este personaje que se hace llamar John Doe, Kevin Spacey, al final vemos atisbos de cómo es, pero al final se presenta. O sea, uno puede creer que pues, los investigadores lo van a llegar a atrapar, pero él se presenta a la estación de policía ensangrentado, algo que no, nunca te esperas, y ahí es a partir de aquí, es una gran labor del guionista, hay que darle crédito al guionista Andrew Kevin Walker, que no se fue por el camino de vamos a atraparlo al final, no, él rompe con todo como lo hacía Hitchcock en Psicosis, por ejemplo, y ya al final del último acto se presenta el asesino y nosotros nos quedamos fríos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, pues él les dice que los va a llevar y además faltan 2 asesinatos, falta envidia e ira, ¿no? Entonces los llevan de paseo a una planta de energía de luz a las afueras de la ciudad. Además, nunca sabemos qué ciudad es una ciudad pútrida que siempre está lloviendo, de pesadilla, ¿no? Entonces los 2 policías van con él, custodiados obviamente por helicópteros y otros equipos SWAT que van atrás de ellos, pero los dejan. Al final, la maestría con la que el guionista borda toda esta secuencia terrorífica los pone en un lugar desolado y la película había sido claustrofóbica y de repente ¡zas! Pone una inesperada de paquetería, llega a tal hora que él está y nadie sabe qué va a pasar. Morgan, policía, cosas con más calma, él dice, espérate, déjame ver quién es, les dice por radio a los demás, ahí hay una tensión, Kevin Spacey empieza a hablar con el personaje de Brad Pitt y le empieza a decir que estuvo en su casa, que conoció a su esposa, y ahí es una bomba. Cuando le dice estuve en su casa, fue una bomba y traté de jugar al marido con tu esposa, Brad Pitt se queda, ¿qué? ¿Cómo? Ahí Morgan Freeman ya está a muchos metros adelantado, le entregan el paquete y le empieza a decir, sí, la conocí, y se empezó a hacer la difícil, etcétera. Y en ese momento abre la caja Morgan Freeman. No sabemos todavía cuando la primera vez qué es, pero hay una tensión, la música va subiendo, va increciendo, la música del gran Howard Shore va a explotar con estos acordes. Y pues ya sabemos ya después que la cabeza era de su esposa, que en ese tiempo era novia de Brad Pitt en la vida real, Gwyneth Paltrow, y pues hay una tensión ahí porque Kevin Spacey le dice, ok, sí, yo te envidio tu vida, ahora conviérteme en ira, ¿no? Y así pues, el personaje de Brad Pitt pues hace lo que tal vez cualquiera haría, ¿no? Vaciarle la pistola irremediablemente y así se cumple el ciclo. John Doe gana la partida y se cumple a ciencia cierta el ciclo con la cual abre esta película, que es una cita que dice Morgan Freeman, Hemingway escribió una vez, el mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él. Solo estoy de acuerdo con la segunda parte. Lo vuelve a decir al final y pues es una maravilla, ¿no? Claro. Ya nos tenemos que ir, porque ya está el tiempo apremiándonos, pero les quiero agradecer a Franz, Robert, les mando un súper abrazo. Gracias por estar aquí
Y pues sigan en sintonía con The Hits Radio, sigan los que puedan seguir estando en casa, y les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por volver a viajar, por los amigos, por salir de fiesta, por regresar a clases y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.